Muy buenas noches, gente linda de Revolución Juvenil Cybernetic Church. Les habla su amigo y servidor Giancarlo en un servicio más de Revolución Juvenil Cybernetic Church. Es un honor para mí, un placer para mí, dándole gracias a Dios, dándole la gloria y honra a Él que me permite estar aquí el día de hoy. Un comienzo de semana más en donde la misericordia de Dios ha sido grande, en donde Dios nos ha acompañado día tras día. Y aquí estamos, a pesar de todo lo que está pasando. Dios siempre ha sido bueno y Dios seguirá siendo bueno. El día de hoy, primero que todo, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva, Padre Santo, cada mañana, Señor. Y tú, Señor, tu misericordia fue grande con nosotros, que nos permitiste abrir los ojos el día de hoy, Señor. Levantarnos de nuestras camas, Padre Santo, siendo agradecidos porque hay muchas personas que en este momento están en una cama de hospital, Padre, que están luchando contra este virus, que están luchando contra otras cosas, Señor. Y nosotros, Padre Santo, estamos agradecidos, Señor, porque estamos aquí, Padre Santo, en nuestras casas, Señor, porque hay personas que tampoco tienen un techo donde dormir. Y la gracia de Dios y misericordia, Padre Santo, nos han acompañado hasta este momento. Y podemos decir que tenemos un techo donde vivir, que tenemos comida en nuestra mesa, que estamos llenos de salud. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, por este día de hoy y por todas las personas que van a ver este en vivo, que los ayudes, que los ilumines, que los des fuerzas, Padre Santo, en estos días difíciles, en estos meses difíciles, en estas temporadas de circunstancia adversa, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, y danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ayúdanos y enséñanos a orar y no preocuparnos por todo, Señor, como dice tu palabra, Padre Santo. Y poniendo todo en vivo en tus manos, que no sea yo, sino sea el Espíritu Santo guiándome, Señor. Amén. El día de hoy quiero traerles un tema. Antes vamos a una pequeña introducción. A veces nosotros decidimos o nos hacemos los sordos ante un llamado que Dios nos hace, ante un mandato que Dios nos hace. A veces Dios nos dice, ve a tal lugar o haz esto que yo te pido que hagas. Y a veces nosotros, por miedo, por dudas, por temor, no queremos o decimos no, me hago de oídos sordos y decido ir a otro camino en el cual Dios no me ha llamado, y eso nos trae problemas, porque a veces la desobediencia a Dios, no a veces, siempre la desobediencia a Dios nos lleva a caminos en donde vamos a tener muchos problemas. Pero ya sin más preámbulos, les voy a decir el tema de hoy. Hoy nos vamos a basar en el libro de Jonás. El tema de hoy es cuando Dios nos llama. Y vamos a empezar leyendo el primer versículo de Jonás. Y vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Aminaí, diciendo. Vamos a pararnos aquí un toque y escudriñar este versículo que dice, vino palabra del Señor a Jonás. O sea, vino palabra del Señor. Fue el Señor directamente el que vino a Jonás. A veces nosotros tenemos la dicha de escuchar la voz de Dios y tomar una decisión, obedecer o no obedecer. Entonces, a veces vienen personas a decirnos que Dios dijo tal cosa que hicieras y tal vez no sea cierto. Entonces es ahí donde nosotros debemos saber escuchar la voz de Dios, saber discernir si lo que vino de esa persona es lo que Dios quiere que realmente hagamos nosotros, o el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Entonces vemos que aquí dice que vino palabra del Señor a Jonás. Entonces el Señor fue directamente a Jonás. Le dijo a Jonás él mismo. Y seguimos leyendo. Levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate y ve a Nínive. ¿Pero qué era Nínive? ¿O quién era la ciudad de Nínive? Era la capital del poderoso imperio de Asiria, o asirio. Era la fuerza dominante en esos tiempos. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, yo pienso que para esto, escuchar esa petición de Dios o ese mandato de Dios para Jonás fue una gran sorpresa. Porque Jonás venía de esa ciudad y conocía cómo era esa ciudad. Eran idólatras, eran paganos, eran una ciudad donde las personas eran muy agresivas, eran muy violentas. Entonces para Jonás pudo haber sido una gran sorpresa, ya que ningún profeta en ese tiempo había sido enviado a los gentiles, y especialmente a aquellos tan crueles como los ninivitas. Entonces, ningún profeta había sido enviado hacia los gentiles. Y más, si aquí la palabra lo dice, le dice, ve, levántate a aquella gran ciudad y pregona contra ella. Entonces, ¿qué quería Dios? Que fuera a hacer a Jonás a esa ciudad. Vean lo que dice aquí. Porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, esa ciudad era tan idólatra, hacía todo lo contrario a lo que Dios quería. Era una ciudad que ante los ojos de Dios era malvada, era pecaminosa. Pero Dios es bueno. Dios quería. Esto no era un juicio, por decirlo de esta manera. Esto no era que Dios de una vez los iba a liquidar, sino que el verdadero propósito de Dios en este versículo, o este mandato que mandó a hacer a Jonás, era que fuera Jonás a pregonar contra ellos, pero a decirles que se arrepintieran. Lo que Dios verdaderamente quería es que se arrepintieran. Y esto se va a ver. Si ustedes leen el libro de Jonás, esto se ve al final del libro de Jonás, en el capítulo 4, donde ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Entonces lo que Dios quería realmente es que ellos se arrepintieran de toda esa maldad que había en ellos. Entonces esto no era un juicio. Sí, Dios le dijo a Jonás que fuera y pregonara en contra de ellos, porque había subido a tal magnitud la maldad, que vea que dice que ha subido su maldad delante de mí. Esa maldad fue tan grande que Dios no pudo pasarla por alto. Entonces mandó al profeta Jonás, llamó al profeta Jonás para que él fuera y pregonara en contra de ellos, que les dijeran, están haciendo las cosas mal, y en un lapso de 40 días Dios destruirá esta ciudad si no hay arrepentimiento. ¿Cuántas veces Dios llega a nosotros y nos dice, arrepiéntete? Yo estoy aquí para perdonarte de todos tus pecados. Arrepiéntete, porque lo que estás haciendo está mal delante de mis ojos. Pero yo no vengo a condenarte, sino que vengo a perdonarte. Eso es lo que Dios realmente quería con esa ciudad de Nínive, una de las capital de Asiria, la ciudad poderosa de Asiria, una ciudad idólatra, una ciudad pecaminosa, que la maldad era tan grande que llegó delante de Dios. Y Dios envió o llamó a Jonás en ese entonces para que él fuera y pregonara en contra de ellos, les dijera, están haciendo las cosas mal. Además del mandato que Dios quería o que hizo
hacia Jonás era que fuera a pregonar contra ellos, a advertir que la ciudad iba a ser destruida. Y pues raramente alguna persona va a reaccionar de manera favorable o de manera entendible ante este llamado, o ante esta, ¿cómo decirlo de esta manera?, ante esta llamada de atención que Dios quería darles, de que se arrepintieran. Y tal vez Jonás tenía miedo, porque sabía cómo era esa ciudad, pero se le olvidó que Dios es grande y poderoso, y que para Él no hay nada imposible. Seguimos adelante. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás, en lugar de una vez decir, claro, Dios, lo que tú digas, voy a ir, porque sé que tú me vas a acompañar, porque sé que tú vas a estar delante de mí y no voy a tener miedo. ¿Qué hizo Jonás? Prácticamente por temor, por duda, decidió ir al camino opuesto y decidió alejarse de la presencia de Dios, tomando un barco que iba rumbo a Tarsis. Y aquí, como lo apunté, Tarsis estaba ubicada en la costa sur de España, o lo que ahora es España, opuesta a Nínive. Tarsis estaba totalmente, demográficamente opuesta a Nínive. Entonces, ¿qué podemos discernir de todo esto? Que muchas veces podemos escuchar el llamado de Dios o algún mandato que Él nos da, pero tal vez por miedo, tal vez por dudas, por falta de confianza, por falta de fe, decidimos no escuchar y desobedecer, y simplemente decidimos huir del llamado de Dios. A veces nosotros, como se los dije al principio, Dios a veces nos dice, ve y háblale a esos compañeros de trabajo tuyos. Ve y háblale a tus familiares. Ve y háblales a esta persona, vecino tuyo. Pero a veces, así como hizo Jonás, nos dejamos llevar por las apariencias y decimos, Dios, pero ¿por qué tú quieres que yo vaya y hable con estas personas, con estos compañeros de trabajo, si son personas que hacen maldades, si son personas que dicen malas palabras, si son personas que no van a hacer caso? Pero muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestra propia opinión y no vemos lo maravilloso y lo glorioso que es el Señor. Y así como hizo Jonás, tomamos el camino opuesto y decidimos desobedecer a Dios, diciendo, no, Dios, yo no, ¿cómo voy a ir a donde este compañero de trabajo? ¿Cómo voy a ir a donde esa persona? Si es un maleante, si es una persona indigente de la calle, que tal vez vende drogas o es drogadicto. Y no escuchamos la voz de Dios, y tal vez Dios, a través de nosotros, quiere hacer algo grande con esa persona. Así es como lo quería Dios con la ciudad de Nínive. Dios quería que Jonás fuera y pregonara contra ellos, que los hiciera entrar en conciencia de que lo que estaban haciendo era algo malo, de que eran unos idólatras, de que dejaran a esos dioses que no veían ni hablaban, y que alabaran al Dios vivo. Esa ciudad iba a ser destruida, pero Dios primero los amó y quiso que ellos se arrepintieran. Jonás decidió huir a Tarsis porque se encontraba del lado opuesto de donde estaba ubicada Nínive,
y pensó que podría huir de la presencia de Dios, pero fue un esfuerzo inútil. A Jonás se le olvidó que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Y a veces nosotros desobedecemos y nos dejamos guiar por nuestro propio entendimiento. Y decimos, no hombre, si hago lo que yo quiero, no va a pasar nada. No voy a escuchar la voz de Dios porque qué pereza. Porque pongo un montón de pretextos. Dios quiere que vayas y prediques a las calles. Dios quiere que seas de bendición para muchas personas. Que vayas y hables de lo que hizo su Hijo Jesús. Y a veces lo que más hacemos es poner pretextos. Decir, yo no soy capaz de esto. Dios pide que prediques en las calles, que prediques a todas las personas. Como sea, ya sea vía Facebook, presencial. Y a veces nosotros nos dejamos guiar por el miedo y ponemos muchos pretextos de que no quiero. Yo no soy capaz, no puedo hacerlo. No creo que Dios me use de la misma manera que pueda usar a otras personas. Y a veces esa desconfianza que tenemos hacia nosotros y hacia lo que Dios puede hacer en nosotros es lo que muchas veces nos hace desobedecer la voz de Dios. Cuando una persona llega y te pide y te predica de la palabra de Dios, es porque Dios quiere que ninguna persona se pierda. Pero en ocasiones preferimos huir de este llamado y andar en el camino de la perdición. Preferimos no escuchar la voz de Dios y no escuchar a Dios donde nos dice, ven a este camino que yo te presento. Y preferimos andar en el camino de la perdición, alejarnos de Dios, seguir en el camino mundano, el camino de perdición, porque queremos seguir dándole gusto a la carne, queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto precisamente es lo que quería Dios hacia esta ciudad de Nínive. Por eso quiso mandar a Jonás. Esa ciudad de Nínive era idólatra. Era una ciudad que, como dice aquí en el versículo 2, su maldad llegó a tal magnitud que llegó adelante de Dios. Entonces Dios no podía pasar por alto esto. Entonces el verdadero propósito del cual Dios quiso enviar a Jonás es para que ellos se arrepintieran, dieran frutos de arrepentimiento y se alejaran de esos dioses paganos, y se apartaran de la maldad y se arrepintieran. Y si ustedes siguen leyendo a Jonás en el versículo 4, ahí se ve claramente, en el capítulo 4, se ve claramente donde ellos se arrepienten y Dios los perdona. Ese era lo que Dios verdaderamente quería con esa ciudad de Nínive. Eso es lo que Dios verdaderamente quiere contigo, mi amigo, mi amado. Él quiere que tú vayas por el camino angosto, por el camino estrecho, el camino que te va a llevar a la vida eterna. Un camino estrecho que va a tener sus dificultades, que no va a ser fácil. Vamos a tener muchas pruebas, claro que sí, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Y ese camino, y si obedecemos principalmente la voz de Dios, no hacemos como Jonás al principio, que desobedeció la voz de Dios, que desobedeció el llamado de Dios para que fuera y pregonara en contra de estas personas. Y lo que quería Dios era que ellos se arrepintieran. No hagamos como Jonás y obedezcamos a Dios. Obedezcamos y sepamos escuchar ese llamado que Dios tiene con nosotros. Que es un llamado
que es grande, es un llamado poderoso, el cual, si obedecemos y seguimos las leyes de Dios, es un llamado que nos va a llevar a la vida eterna. Cuando una persona viene y te predica de la palabra, te dice lo que hizo Jesucristo por nosotros. Esa sangre que nos dio redención, fuimos comprados a precio de sangre por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Es porque Dios quiere, Dios te está llamando. Cuando una persona llega y te predica, es porque está dentro de los planes de Dios, porque Él quiere que tú sigas sus caminos, porque Él quiere que tú escuches su llamado y te conviertas de tus malos caminos. Él te perdonará. Seguimos leyendo. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás pensó que tomando un barco hacia un lugar lejano iba a poder huir de la voluntad de Dios, pero al parecer olvidó que eso era imposible. Como lo afirma el Salmo 139 del 7 al 10, y se los voy a leer en este momento. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si hiciere mi cama en el infierno, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tus manos y me asirá tu diestra. Entonces Jonás pensó que tomando un barco que iba rumbo a Tirsa, que estaba al lado opuesto de donde estaba la ciudad de Nínive, de donde Dios lo había llamado para que fuera y pregonara en contra de ellos, Jonás hizo lo contrario. Y muchas veces, como lo dice aquí, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se perdería la nave. A veces la desobediencia a Dios hace que en tu vida haya tempestad. A veces, por no seguir el camino que Dios nos planta, nos dice que vayamos, porque Él conoce, Él lo que Él quiere Él lo que Él tiene son planes de bien y no de maldad para nosotros. Y si Dios mandó a Jonás a que fuera a la ciudad de Nínive, es porque Él sabía lo que iba a pasar, porque Él tenía grandes planes. Pero Jonás dijo no, huyó de la presencia de Dios y tomó un barco que iba al lado opuesto de donde estaba la ciudad de Nínive. Y Jonás pensó que se iba a alejar de la presencia de Dios, pero se le olvidó que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar. ¿Y qué pasó aquí? Hubo una gran tempestad. Y como se los dije, a veces esa desobediencia a Dios, a veces por ese miedo, por esa duda, por no querer hacer la voluntad de Dios, a veces tomamos un camino que nosotros, bajo nuestra propia opinión, bajo nuestra propia conciencia, decimos, este camino es mejor. Pero eso nos puede traer tempestades. Y vean aquí, esa tormenta, todos pensaron que se iba a partir la nave. Fue tan grande esa tormenta, y a veces hay tormentas grandes en nuestra vida, pero es por desobediencia a la voluntad de Dios, a el llamado de Dios. A veces nosotros preferimos ir en contra del llamado de Dios. Y se nos olvida que Dios es amor. O sea, lo que verdaderamente recordamos es que Dios es amor a veces, pero también es fuego consumidor. A veces decimos, Dios me va a perdonar por no haberlo obedecido. Pero a veces Dios es fuego consumidor, amigos, hermanos. Y a veces esa desobediencia
que bajo nuestro propio entendimiento queremos ir al camino contrario, hacemos que ese fuego consumidor llegue hacia nosotros. Y aquí lo dice: pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Ese no fue otra cosa sino Dios. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlo de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y aquí hay algo que escribí: cuando desobedecemos a Dios y decidimos hacer nuestra propia voluntad, podemos terminar afectando no solo a nosotros mismos, sino también a personas externas a nosotros, a personas familiares, a amigos, a compañeros de trabajo. A veces las decisiones que nosotros tomamos y los caminos que nosotros tomamos lejos de la voluntad de Dios afectan a otras personas y no solo a nosotros. Véanlo aquí: Jonás decidió subirse a ese barco sin pensar que no podía huir de la voz que no podía huir de la presencia de Dios, y afectó a las personas que habían en ese barco, porque Dios mandó esa gran tempestad. Y ese barco, esa tempestad fue tan grande que estas personas pensaron que ese barco se iba a partir en dos. Y ellos con temor tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado en el interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quien Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Wow, esta palabra es fuerte, porque a veces hasta una persona inconversa, una persona que no conoce de Dios, puede venir y decirte: ¿qué estás haciendo? No, que tú eres cristiano. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no oras a Dios? A veces una persona idólatra, tal vez, como lo era este patrón de la nave, vino y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y ora a tu Dios. A veces nos tiene que recordar una persona inconversa que no conoce de Dios que debemos ser fieles a Dios, que debemos orar en todo tiempo a Dios. O sea, Jonás era un profeta, y yo no sé, pero Jonás, siendo profeta, yo siento que pudo haber sentido vergüenza en ese momento que una persona inconversa, idólatra, viniera y le dijera: ora a tu Dios. ¿No estás viendo lo que está pasando? El barco se puede partir. ¿Por qué no oras a tu Dios? Siguiendo con la lectura: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Soy hebreo y temo a Jehová. Yo siento que Jonás, y suena fuerte, sí, Jonás sonó un poco hipócrita en este sentido, al decir: soy hebreo y temo a Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él dice: temo a Jehová, pero desobedeció el llamado de Dios para ir y hablar hacia esa ciudad de Nínive. Entonces siento yo que no temía a Jehová. El temor a lo que podían
a lo que él pensaba que pudieran haberle hecho los ninivitas, ese temor superó el temor que supuestamente él dice aquí que tenía hacia Jehová. Y vean lo que sigue a continuación. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Por qué has hecho esto? Él les declaró: él es el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y ellos, siendo idólatras que adoraban a estatuas, que adoraban a dioses paganos, ellos al ver que Jonás declaró esto, ellos se pusieron a pensar: este no es un Dios como los que nosotros servimos. Este no es un Dios de ciudad. Aquí Jonás está diciendo que es el Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, por eso es que ellos en este versículo 10 de Jonás, versículo 10, ellos temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Entonces, al Jonás declararles eso, ellos les entró esa curiosidad. Este no es un Dios cualquiera. Si él dice que hizo los cielos y la tierra, este no es un Dios de ciudad. Entonces temieron a gran manera y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Entonces él les dijo: tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Entonces aquí tenemos una palabra clave: porque yo sé que por mi causa ha venido este gran mal sobre nosotros. Al menos Jonás sabía y tuvo ese sentimiento de culpa, de decir: yo sé que por mi causa ha pasado todo esto. Nosotros tenemos que ser humildes, mis hermanos. Tenemos que ir a los pies de Cristo y arrepentirnos y decir: yo sé que por mi causa estoy así como estoy. Estoy pasando por esta tempestad. Yo sé que por mi causa mi familia está mal. Tal vez una persona que esté en vicios de drogadicción y vea que su familia se está perdiendo por esto, y tenga tal vez un llamado de Dios, y él entra en conciencia que por causa de esto están pasando estas grandes tempestades. Tal vez tú estás haciendo algo mal, pero no te estás dando cuenta que estás afectando a otras personas. Pero es bueno tener esa fortaleza, pedirle a Dios esa fortaleza y esa humildad y ese coraje de decir: yo sé que por mi causa están pasando tales cosas en mi vida. Y así lo hizo Jonás. Ellos le preguntaron: ¿qué vamos a hacer con él para que el mar se aquiete? Porque se está embraveciendo más y más. Esa desobediencia que Jonás tuvo al no hacer caso al llamado de Dios es lo que provocó todo esto. Mis hermanos, no podemos huir de la presencia de Dios como pensó Jonás que lo iba a hacer. Mas sin embargo, pasó esta tormenta. Dios envió esta tormenta y se iba embraveciendo más y más. Y Jonás no pensó que iba a afectar a estas personas que estaban en esta barca. Pero él tuvo al menos el coraje de decir: échenme al mar y se aquietarán las aguas. Él sabía que si hacían esto, Jehová iba a dejar
de lanzar esa tormenta contra esa barca. Él tuvo ese coraje de decir, por mi culpa está pasando esto. Y aquellos hombres trabajaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Aquí ha pasado algo interesante también. Dios sabe lo que hace, mis hermanos. Dios sabía que Jonás iba a tomar esta decisión y que se iba a formar una reacción en cadena que iba a llegar hacia este barco donde estaban estas personas. Y vean, al final aquí esto sirvió para que ellos, unas personas idólatras que adoraban otros dioses que no era el Dios vivo, rogaran a Él y reconocieran que Él era el Dios, el Señor, el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Y ellos rogaron y clamaron a Él. Unas personas que no conocían de Jehová. Unas personas que adoraban a otros dioses. Al final reconocieron que Él era el Dios vivo. Y rogaron a Él y le pidieron misericordia. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Wow, lo grande que es el Señor. No les quedaba de otra que echar a Jonás afuera del barco. Porque eso estaba dentro del propósito de Dios, dentro de los planes de Dios. Y Él tenía un plan para corregir a Jonás. Y eso lo podemos ver la semana que viene. Por eso ellos echaron a Jonás afuera del barco. Y se calmaron las aguas. Se calmó la tormenta. Entonces ellos dijeron, wow, este sí es el verdadero Dios. Yo pienso que ellos dijeron eso. Este Dios no es un Dios de ciudad, un Dios que tiene límites demográficos. No, este es el Dios vivo. Que clamamos a Él, echamos a Jonás, al que estaba causando esa tormenta, afuera del barco, y se calmaron las aguas. Entonces, wow, ellos dijeron, sí, este es el verdadero Dios. Entonces temieron a Él, aquellos hombres, al Señor con un gran temor. Y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, ¿qué podemos resumir de todo esto? La desobediencia, mis hermanos, a veces nos puede traer más problemas de los que nosotros pensamos. A veces por ese miedo, por ese temor de seguir la voluntad de Dios, de seguir el llamado de Dios que nos dice que vayamos a tal camino, y por ese miedo, por esa inseguridad, por esos pretextos que ponemos a veces, decidimos ir por el camino contrario y pensamos, wow, sí, nos va a ir bien, voy a huir de la presencia de Dios y no me va a pasar nada. Pues a veces por guiarnos por nuestro propio entendimiento y no guiarnos por lo que Dios quiere con nosotros, por no escuchar, por no discernir de lo que Dios quiere realmente hacer, a veces perjudicamos a otras personas allegadas a nosotros. ¿Y de qué manera? Decidimos tomar un camino y afectamos a familiares, afectamos a compañeros de trabajo, afectamos a amigos. A veces Dios quiere que hablemos a una persona y afectamos también a esa persona porque no nos
detenemos la obra que Dios quiere hacer en esa persona. A veces Dios nos dice: te envío a que vayas y prediques la palabra a tales personas, porque sé que están haciendo mal ante mis ojos, como era la ciudad de Nínive. Dios quería que Jonás fuera a pregonar contra ellos, pero no era algo de juicio. Sí, Dios iba a destruir esa ciudad en 40 días. Eso era lo que Dios quería que Jonás fuera a decirles. Pero lo que verdaderamente Dios quería es que ellos tuvieran frutos de arrepentimiento y se arrepintieran de todo lo malo que habían hecho. Dejaran esa idolatría, dejaran toda la maldad que estaban ocasionando, toda esa agresividad, porque ellos eran una ciudad agresiva. Y lo podemos ver en Jonás capítulo 4, que ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Entonces me van a decir que no era el verdadero plan de Dios, que ellos se arrepintieran y Dios se arrepintiera de destruir la ciudad. Entonces a veces nosotros detenemos la obra de Dios, detenemos el llamado de Dios que tiene para otras personas. A veces nos quiere utilizar a nosotros para ser de bendición a otras personas, y que ellos sean de bendición a otras personas y se forme una reacción en cadena donde se vea la magnificencia del Dios vivo. Con esto vamos terminando, mis hermanos, dándole las gracias a todos ustedes por estar en esta transmisión en vivo de la Iglesia Cybernetic Church de Revolución Juvenil. En este lunes de bendición, gracias a todos ustedes, les pido que sigan las transmisiones en vivo de esta página. Sigan también las transmisiones de RJ Radio, donde habemos personas que queremos servir a Dios, no para vanagloria de nosotros, como siempre lo digo, porque es cierto, no es para vanagloria de nosotros, sino para que Dios se glorifique en otras personas, para que ellos glorifiquen a Dios. Para gloria y honra de Dios es todo lo que hacemos, mis hermanos. Muchas gracias por estar en esta transmisión. Los bendigo y que Dios los bendiga. Bendiciones y buenas noches.